noches, Dios les bendiga. Reciban un saludo cordial de parte de nuestros pastores Isaí González y Tiffany Méndez, pastores de la iglesia Casa del Rey. En esta noche yo quiero hablarles acerca del tema el poder de la oración. Lo encontramos en Lucas capítulo número 22, versículos 39 al 46, y dice de la siguiente manera: Jesús salió de la ciudad y como de costumbre se dirigió al monte de los Olivos, y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegaron al lugar les dijo: oren para que no caigan en tentación. Entonces se separó de ellos a una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar: Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo, pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor, y su sudor era como gotas de sangre que caían a la tierra. Cuando terminó de orar y volvió a los discípulos, los encontró dormidos, agotados por la tristeza. ¿Por qué están durmiendo?, les exhortó. Levántese y oren para que no caigan en tentación. En la vida todos podemos experimentar momentos difíciles. El tema no es preguntarnos a qué se debe esos momentos, sino cómo los enfrentamos en nuestro diario de vivir. Hoy quiero decirles que la oración tiene poder si lo hacemos constantemente en nuestras vidas, con humildad. Si realmente lo que nosotros pedimos en oración, podemos tocar el corazón de nuestro Dios. Muchos hoy enfrentan situaciones difíciles, situaciones de dolor, de tristeza, de luto, a causa de todos esos acontecimientos que están a nivel mundial. Pero déjame decirte que si nosotros aprendemos de la oración genuina de Jesús, Dios puede hacer un milagro en nuestra vida, en la vida de los familiares y en la vida de nuestros familiares. Jesucristo es el mismo ayer, de hoy y por los siglos. Él no ha cambiado. Y si nosotros creemos en el poder de la oración, Dios puede hacerlo. Creemos que vienen buenos tiempos, vienen mantos de alegría, y todos los tiempos de lágrimas se terminarán. Los tiempos de tristeza se acabarán. Hoy quiero hablarles acerca de este pasaje que tiene mucha enseñanza. Pero antes que nada, quiero definirles el significado del Monte de los Olivos, lugar donde solía pasar Jesús en intimidad con el Padre. El Monte de los Olivos, situado al este, al frente de Jerusalén, el lugar tiene aproximadamente 800 metros de altura. Un lugar de recreo, un lugar de descanso, un lugar apartado de todo bullicio, lugar donde Jesús se encontraba con el Padre, un lugar de intimidad, un lugar en búsqueda constante en la oración. En este pasaje de la Biblia podemos encontrar por lo menos 5 cosas interesantes que nos muestra nuestro Señor Jesucristo para ejemplo de todos nosotros. La Biblia nos dice que después de un arduo trabajo de Jesús, Él solía ir al Monte de los Olivos constantemente para encontrarse con su Padre. Siempre estaba en comunión con su Padre. En ese lugar llegaba para tener comunión con Él. Hoy quiero decirte que así como Jesús acudía constantemente al Monte de los Olivos, es necesario que tú acudas y hagas constante la oración para estar listo para enfrentar la prueba, para que lo que venga a tu vida ya estés fortalecido y listo para enfrentar ese momento de dificultad, y sabrás cómo enfrentar esas situaciones complicadas y difíciles. La oración debe ser en nosotros un estilo de vida caracterizada por la perseverancia. Nuevamente te repito esto: la oración debe ser en nosotros un estilo de vida caracterizada por la perseverancia, sin aflojar ni bajar los brazos, no solo en momentos que nos aflijan un problema o cuando encontremos agobiados o desesperados y no sabemos qué hacer, sino en todo tiempo, no como un deber, sino como una necesidad. Es la oración, porque a través de la oración podemos encontrar respuestas a nuestras necesidades, como dice la palabra en el libro de Efesios capítulo 6 versículo 18:
orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En este pasaje, en el versículo 41, encontramos el segundo aspecto interesante para nuestras vidas. Dice la palabra que cuando se separó de ellos a una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar. Déjame decirte que cuando Jesús llegó a ese lugar para tener comunión con su Padre, Él nos enseña que siempre nos debemos acercar a Dios con esa humildad, con esa mansedumbre, con esa templanza, porque Dios siempre se agrada de una oración cuando es sincera, cuando encontramos esa humildad en nuestros corazones. Dios se agrada en nuestras vidas. Así podemos nosotros tocar el corazón de Dios. Eso nos enseña que cuando nosotros queremos algo de nuestro Padre terrenal, siempre nos acercamos de una manera amorosa, de una manera cariñosa, de una manera amable, y podemos obtener y lograr lo que nosotros deseamos. Seguramente algunas veces ustedes lo hicieron, acercarse a su Padre terrenal y con cariño le pidieron las cosas para que Él supliera esas necesidades. De la misma forma, Jesús nos enseña en este pasaje que debemos acercarnos a Dios a través de la oración, humillándonos delante de Dios, reconociendo que lo necesitamos, que sin Él no somos nada. La Biblia dice en Juan 15:5, separados de mí, nada podéis hacer. Eso lo dice en la última parte del versículo 5. Sabemos que como hijos de Dios escuchan nuestras oraciones. Ejemplo tenemos en el Antiguo Testamento de hombres que oraron a Dios y tuvieron respuestas a sus oraciones, tal como el caso del profeta Elías, cuando oró por el hijo de la viuda de Sarepta de Sidón. Este pasaje lo encontramos en el primer libro de Reyes, capítulo número 17, versículo 16 al 22. Dice que después del milagro que Jehová hizo con la viuda de Sarepta, en que llenó las harinas de harina en las tinajas, que no escaseó, ni el aceite en la vasija menguó, conforme a la palabra de Jehová había dicho por el profeta Elías. Aconteció que en esos tiempos cayó enfermo el hijo del ama de casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y la viuda se acercó al profeta y le dijo: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer memoria a mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su rezago y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Nuevamente, lugar de intimidad con Dios. El aposento es un lugar donde nosotros podemos encontrar intimidad con Dios a través de la oración. Y Jehová, Dios mío, a una viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido haciéndole morir su hijo. Y se extendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Este ejemplo es muy claro cuando el profeta Elías oró por ese niño, por el hijo de la viuda. Y la palabra dice que cuando clamó el profeta Elías, Jehová escuchó su clamor y él hizo ese milagro. Hoy podemos ver que para Dios no hay nada imposible, amados hermanos. Que en Dios todo lo es posible. Que a través de la oración nosotros podemos tener esos resultados que necesitamos en nuestras vidas. Que cuando estamos afligidos, el Dios fortalece nuestra vida. Que cuando nosotros nos sentimos tristes, Él nos da alegría, nos da gozo. Y ese ejemplo lo tenemos aquí en la palabra de nuestro Dios. Algo más que podemos ver o observar en este pasaje de la Biblia, en el versículo número 42 de la palabra dice: Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad sino la tuya. Aquí podemos ver
que Jesús reconocía la paternidad de Dios, porque notamos que en Él había sufrimiento, agonía, tristeza, dolor, angustia, decepción por lo que estaba por acontecer. Por amor a la humanidad y obediencia al Padre, Jesús fue a la cruz del Calvario a morir por nuestros pecados. Era tanto su dolor, su agonía, para que Jesús expresara estas palabras: Padre, si quieres, no me hagas beber ese trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Aquí Jesús reconoció la paternidad de Dios. Él no quería hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre. Aquí encontramos también cuando Jesús estaba pasando esos momentos difíciles, que pronto sería entregado y llevado al sacrificio de la cruz por nuestros pecados y nuestras maldades. Siendo Dios, no escatimó dejar su trono y morir por nosotros. Dice en Filipenses capítulo número 2, versículo 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tú no puedes decir que nadie te entiende en estos días difíciles, cuando sabemos que Jesús sufrió por nuestros pecados. Jesús sufrió esos momentos difíciles y Él sabe cuál es tu necesidad. Jesús sabe cuál es tu aflicción. Jesús sabe cuál es tu agonía. En circunstancias que te llevan a desfallecer en todo momento, porque Jesús entiende mejor que nadie. Porque Él, siendo Dios, se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Estuvo en la condición de hombre, porque Él es 100% Dios y 100% hombre. Así que Él puede entender todo lo que tú pasas, lo que yo paso y lo que está pasando en la humanidad. Pero lo que marca la diferencia es tu oración, porque ahí ves la respuesta y salida a tus problemas. Vuelvo a repetir, pero lo que marca la diferencia es tu oración. Todo lo que tú sufres, tu angustia y desesperación, Jesús ya lo llevó en la cruz. Vemos aquí en Jesús que Él se acerca al Padre en oración, porque en Él encontraba su refugio, ahí encontraba paz, encontraba fortaleza. Dice la palabra que al momento de estar orando Jesús al Padre, llegó la respuesta inmediata. ¿Y de qué forma llegó esa respuesta? La respuesta que el Padre mandó a un ángel del cielo para que fortaleciera el alma de Jesús. Y mientras más se agudizaba su dolor, mientras más se afligía Jesús, mientras más estaba en agonía, más intensificaba su oración delante del Padre, de modo que sus sudor eran como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Nosotros debemos aprender de esta oración, que cuando más sea nuestra aflicción, más sea nuestro dolor, debemos de intensificar nuestra oración, porque Dios nos da la respuesta. Cuando tú intensificas tu oración, cuando tú oras constantemente y haces de la oración como una necesidad, no como una obligación, tú puedes tocar el corazón de Dios. Dice la palabra que cuando Jesús oraba en esos momentos, Él intensificó su oración. Y dice la palabra que su sudor eran como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Mira esto. Quiero mostrarte que esta palabra es profética, porque hoy te puedo decir que esa sangre es la que vino a traer la salvación de la humanidad y vino a redimir al hombre de sus pecados, de su maldad. Hoy vengo a decirte que la sangre del Cordero sigue vigente, aleluya, que si tú clamas en oración, Dios puede responder a tus necesidades y tus problemas. Esta sangre está vigente hoy en día. Esta sangre es la que nos limpia de todo pecado, de toda maldad, de toda iniquidad.
Aquí podemos ver que como ese ángel fortaleció a Jesús en medio de su angustia y su aflicción, Jesús nos prometió al Espíritu Santo y dijo que se iba y no nos dejaría solos, sino que enviaría al Consolador, al Espíritu Santo de Dios. En Juan 14:16 dice la palabra: y yo pediré al Padre y Él les dará otro Consolador para que nos acompañe siempre. Cuando tú entras al lugar de oración, está la presencia del Espíritu Santo. Está con nosotros, recibimos paz, recibimos consuelo. Cuando tú entras en la intimidad con Dios, viene la promesa del Padre. El Espíritu de Dios es el que consuela nuestra vida, consuela nuestra alma, consuela nuestro ser entero. Y se va toda tristeza, se va todo dolor, se va toda angustia cuando entramos en esa oración con Dios, cuando entramos en la plática con Dios, cuando entramos en intimidad con Dios. Ahí podemos recibir esa respuesta. También en este pasaje de la Biblia podemos ver las últimas palabras que Jesús pronunció. Cuando sus discípulos se durmieron, los exhortó y les dijo: levántense y oren para que no caigan en tentación. Aquí vemos que Jesús recalca estas palabras a sus discípulos: levántense y oren para que no caigan en tentación. Cuando necesitamos de Dios, cuando estamos afligidos, lo primero que tenemos que hacer es entrar en oración, pero no estar dormido, sino levantarnos y orar al Señor, a nuestro Dios. Hoy yo quiero animarles y exhortarles para que se levanten y oren a su Padre que está en los cielos, y así puedan estar listos para vencer toda tentación. Recuerden que es necesario e importante estar preparados, estar en completa comunión, porque sabemos que tenemos un enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Si nosotros descuidamos la oración, si nosotros nos desviamos del proyecto de Dios, del plan de Dios, podemos tropezar y caer. Dice la palabra que el león anda buscando a quien devorar, pero si tú estás constante en la oración, si tú buscas en oración a Dios, no vas a caer. Dice la palabra en 1 de Tesalonicenses 5:17: orar sin cesar, y podamos alcanzar las promesas del Padre a través de Jesús. Tienes un monte de los olivos personal, un Getsemaní a donde acudir cada día y entregar tus cargas al Padre y compartir tiempo con Él cuando estás por enfrentar alguna situación difícil en la vida. Debemos aprender que lo fundamental, lo importante para cada uno de nosotros es orar a Dios siempre y entregarle todo a Él. Él tendrá cuidado de nosotros. Yo te invito en esta noche que reflexiones en esta palabra, en estos 5 puntos que he hablado en esta noche. Jesús fue constante en la oración. Él se humilló ante su Padre. Él reconoció la obediencia, reconoció la paternidad de Dios, pero también Él se acercó a Dios y encontró la fortaleza. Así que yo les invito, amados hermanos, en esta noche que se levanten y oren al Señor, que sean constantes en la oración. Y yo les invito también, vamos a orar en esta noche por esta palabra, y porque yo sé que esta palabra no vuelve vacía, sino que va a hacer algo especial en su vida. Te damos gracias en esta noche, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, delante de tu presencia, yo sé que esta palabra no volverá vacía, sino que hará lo que tú tengas que hacer. Bendito Dios, ayuda a cada persona, Señor amado, que si está enfrentando situaciones difíciles, mi Dios amado, ellos entiendan, bendito Dios, que a través de la oración podemos nosotros tocar el corazón de Dios, y a través de esa oración, mi Dios amado, podemos encontrar la respuesta a nuestras vidas. Mi Dios amado, yo te ruego que tú ayudes a cada persona, Señor amado, que está pasando situaciones difíciles, mi Dios amado, que ellos puedan comprender que
a través de tu oración, a través de la comunión contigo, a través de una plática, Señor amado, que podamos acercarnos, mi Dios amado, y a llegarnos en intimidad contigo, mi Dios amado, podamos encontrar esa respuesta. Gracias te damos, Señor, en esta noche por tu palabra, bendito Dios. Ahora, hermanos, yo les pido también que vamos a orar por las ofrendas, aquellos que han sido fieles, aquellos que han cumplido con ese mandato que Dios nos ha dado. Yo también les ruego que sean fieles, y ahí en pantalla van a aparecer las cuentas para que usted haga su depósito, deposite sus diezmos, sus ofrendas, sus cuotas. Así que no deje de hacerlo, hermanos, porque a través de las bendiciones que nosotros damos, también podemos recibir. Dios es fiel, Dios es bueno, y Dios nos suple nuestras necesidades. No nos ha dejado ni un momento. Así que yo les invito a que ustedes depositen sus ofrendas, sus cuotas, sus diezmos, y ahí en pantalla aparecen las cuentas. Vamos a orar en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, delante de tu presencia venimos, Señor amado, para que tú bendigas esa ofrenda, para que tú bendigas, mi Dios amado, la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que han cumplido ese propósito tuyo, mi Dios amado, de ofrendar, de dar, Señor, sus décimas partes, mi Dios amado. Bendice el 90% que queda en sus manos, mi Dios amado, y la décima parte, Señor, tú sabes el propósito que lleva, bendito Dios. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, yo te ruego que tú abres la ventana de los cielos y derrames bendiciones, Señor, hasta que sobreabunden, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Dios les bendiga, amados hermanos. Nos vemos la próxima cápsula.